Hoy en Noche de Reportajes hablamos de restos de naufragios. Canarias es un lugar estratégico para las rutas náuticas, pero con ellas han sido muchos los incidentes registrados a lo largo de los años. La mayor muestra la encontramos bajo el agua. Más de 400 pecios están registrados en nuestras costas. Se lo contamos en tan solo unos minutos en Canarias bajo el mar, nuestro reportaje de esta noche. La tradición marítima de Canarias forma parte de su identidad. Las islas han sido durante siglos un lugar estratégico para las rutas náuticas y con ellas han sido muchos los incidentes registrados a lo largo de los años. La mayor muestra de ello la encontramos bajo nuestro océano. Los restos de estas embarcaciones se encuentran alrededor de todo el archipiélago, llegando a contabilizarse más de 400 pecios. Algunos de ellos son puntos de interés para buceadores y otros, por su antigüedad, se consideran patrimonio histórico. Hoy, en Noche de Reportajes, descubrimos estas huellas submarinas de las islas. Los vemos ya en Canarias bajo el mar. Un reportaje de Raquel Guillán. Por su localización geográfica, Canarias ha sido históricamente uno de los puntos de tránsito marítimo más importantes del mundo. Como consecuencia, los incidentes en el mar han sido numerosos y muchos de ellos han dejado una huella que aún se conserva. Todos aquellos restos hundidos de objetos fabricados por el hombre se consideran pecios y guardan historias de la vida náutica. Prácticamente todo el comercio estaba monopolizado por España y todas las rutas marítimas pasaban, sus misiones oficiales y sus cargamentos pasaban por Canarias. A la ida siempre y muchas veces a la vuelta. Tenemos 3 puertos reales, son el de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma. Bajas desde la península y desde Europa por Canarias, cruzas el Atlántico y retornas por el canal de Bahamas y por las Azores después y llegas a Portugal y Cádiz. Y en ese sentido, claro, pues cuanto más tráfico hay, más posibilidades hay de que haya un naufragio. El caso de la flota de Nueva España, flota de Indias que viene cargada de metales y de mercaderías y frutos, vuelve a España, se le da orden a la flota de que venga a Tenerife, se pierden 15 barcos en un solo día en el puerto de Santa Cruz. Pues tenemos la referencia de entre 50 a 100 metros de radio donde pueden estar y están bajo las dársenas del puerto de Santa Cruz. Según los estudios, parte de los restos de la flota de Indias se extrajeron del mar, por lo que no es visitable. Del que sí quedan restos visibles es del Carbonero, ubicado en la costa de la capital tinerfeña, cerca de la playa de las Gaviotas. Un barco inglés que iba cargado de carbón desde Cardiff hasta Buenos Aires, pero que a las afueras de Brasil, a la altura de Pernambuco, fue capturado por un corsario alemán en la Primera Guerra Mundial. Cuando llegaron al puerto de Santa Cruz, había patrullas inglesas, no tenían enarbolada ninguna bandera, sino como que era un pabellón inglés. Y cuando ya entran en aguas territoriales de Tenerife, puerto neutral, España era neutral en la Primera Guerra Mundial, enarbolan la bandera alemana de guerra en el barco capturado, vamos, y la población germanófila de Tenerife fue toda contenta. Pues bueno, desembarcan los pasajeros y se quedan 7 oficiales en el Westbrook. Lo traen aquí, a las afueras de las Gaviotas, y le ponen cargas explosivas y lo hunden. Este pecio es ahora patrimonio histórico y su entorno se considera un yacimiento arqueológico subacuático. Esta condición la adquieren los pecios pasados 100 años desde su hundimiento y se ha regulado durante años en diferentes convenciones internacionales. Canarias, con más de 400 pecios, registra ya muchos considerados patrimonio histórico y otros más actuales.
Muchos de ellos están concentrados en las zonas en las que históricamente suceden los accidentes marítimos. Hay un punto muy especial, la Baja de Gando, que es una piedra que llega a 1,5 metros o 2 metros de profundidad a marea vacía cerca del aeropuerto, que ha sido responsable de más de 20 hundimientos. Hay barcos de todo tipo, desde grandes transatlánticos, hay 2 transatlánticos que se hundieron en la Baja de Gando, hasta pesqueros pequeñitos. El Villa de Pará era un barco del que no se sabía nada aquí. Era un barco francés que hacía su viaje en la época en la que no había radio ni nada de eso. Entonces el barco simplemente pasó por allí, en el puerto nadie sabía nada de él y encalló en la Baja. Entonces, con sus propios medios y los pescadores de la zona, que estaban bastante acostumbrados a auxiliar a barcos, porque es bastante habitual, pues iniciaron un salvamento y no tenían recursos médicos. Entonces el médico de a bordo vio que el barco todavía se mantenía a flote sobre la piedra y decidió ir con el panadero del barco a buscar a la enfermería pues, un maletín y lo que pudieran para atender a los heridos. Y cuando se metieron dentro, el barco se hundió y se los llevó. Entonces son las 2 víctimas que hay se arriesgaron por salvar a la gente. El único pecio que tenemos en Canarias con tesoro es el Alfonso XII. El tesoro del Alfonso XII es la paga que el barco llevaba para el ejército de Cuba, cuando Cuba todavía era colonia española. Entonces llevaba 10 cajas llenas de monedas, cada caja llevaba 10.000 monedas de 5 duros de oro, en total pues unos 800 kilos de oro. El barco se hundió en la Baja de Gando, como todos, tropezó, dio tiempo a salvar a la gente, pero no dio tiempo a salvar ni el correo, que era algo que se consideraba muy importante, ni los caudales. En su momento se hicieron varias inmersiones y se consiguieron sacar 9 cajas con el oro. En el intento de recuperar la 10ª caja, el buzo encargado perdió la vida y en la actualidad se desconoce si el tesoro sigue bajo el mar. Tal vez el caso más curioso sea el que siempre comentamos del capitán del Spider, el señor Peterkin, que consignaba con Miller y estuvieron viendo allí en la consignataria por la mañana sobre las cartas cómo habían sido los accidentes del Villa de Pará y del Alfonso XII, que habían trascendido mucho, porque eran 2 transatlánticos, insisto, y a las 3 de la tarde salió hacia el sur con el Spider y a las 5 lo hundió en la Baja. Parece que la curiosidad mató al gato, fue a mirar el sitio a ver dónde era, se acercó demasiado, tocó, dejó los forros y se le hundió el barco. Y podríamos decir que los naufragios de Gran Canaria han sido en general benévolos. El caso más dramático que tenemos es un vapor italiano, el Sudamérica, que en la bahía de Las Palmas chocó, fue abordado por el paquebote La France, mucho más grande, y lo hundió y dio lugar a 70 y tantas víctimas. Un poquito más arriba de la Baja de Gando está el Roque de Taliarte, ahí tenemos registrados 4 hundimientos, es otro punto también fatídico. Si no conoces bien el camino, pues lo hundes. Entonces ahí se han hundido pesqueros o pequeños cargueros de cabotaje, el Nuevo San Damián, el Blanco Soler, el Busen, un ballenero, el San Juan.
A pesar de que Gran Canaria y Tenerife son las islas con más número de pecios registrados, el resto del archipiélago también cuenta con grandes historias bajo el mar. Las islas no capitalinas, como La Gomera, La Palma, pues tienen una gran tradición marítima y de navegación y de accidentes, porque donde hay tráfico marítimo hay accidentes, hay hundimientos y se pierden los barcos. En 1870 la compañía de Antonio López tenía la exclusiva, la concesión de la corona española para el transporte del correo postal desde España, Canarias, hasta las Antillas, es decir, Cuba, Puerto Rico y todos esos territorios de ultramar, ¿no? Y claro, también tenían que transportar las tropas españolas. Iban obligados a la guerra en Cuba, y el que no moría de la malaria moriría de un disparo o de un desastre. La tropa que está a bordo lo sabe, ¿y qué es lo que hacen? Le meten fuego al barco, le abren una vía de agua y el barco se va al fondo. Y se queda allí encapsulado durante más de 100 años. Hasta que un día llega un palmero, Pepe Feliciano, y encuentra el General Álava. En la misma década, 1875 aproximadamente, el vapor Cantabria. Bueno, el barco misteriosamente tiene una vía de agua y se ponen a achicar, intentan salvar el barco como puedan. Acaban embarrancándolo, encallándolo en las playas de San Sebastián de la Gomera. El barco se queda allí. El telamón en Lanzarote llegó averiado y para que no impidiera el trabajo en el puerto lo separaron un poco, lo dejaron allí cerquita de la costa y allí quedó cargado de madera. Llevaba maderas exóticas, troncos de maderas exóticas. Las maderas se descargaron y muchas casas de Lanzarote tienen muebles estupendos hechos con las maderas del telamón, pero el pobre quedó allí abandonado durante años y años. El río, que es el paso de agua que hay entre Lanzarote y La Graciosa. Entonces, en esa zona, en época histórica, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, era posible que barcos de nacionalidad extranjera, que no fueran españoles, que los españoles pues tenían acceso directo al puerto, de Arrecife, por ejemplo, podían llevar allí los barcos para carenarlos, para hacer reparaciones, y eso es una zona muy protegida, que lo permitía. La Graciosa no vivía gente, entonces el resultado de todo ese tipo de operaciones fue que se fueron perdiendo anclas. Entonces, a lo largo de todo un beril que va paralelo a la isla de La Graciosa, hay un montón de anclas y otros restos, cerámica y objetos varios que han dado lugar al llamado beril de las anclas. Tenemos muchas historias que contar de este mundo del patrimonio cultural sumergido en Canarias, no solo en Gran Canaria, en Tenerife, así como han tenido más actividad marítima, sino todas las islas tienen unas historias fascinantes de ese patrimonio que está todavía por descubrir. Hay que protegerlo, hay que conservarlo y hay que cuidar de esa historia que tenemos pendiente todavía. La tradición marítima inmigrante de las islas hace que las historias traspasen las fronteras del archipiélago. Es el caso del Valvanera. En 1919, un buque, el Valvanera, que hizo escala en Canarias y se cargó con inmigrantes canarios con destino a Cuba, llegó a Santiago. Allí se bajaron bastantes, afortunadamente, unos 700 pasajeros o así, y continuó el viaje a La Habana,
creyendo que iban a conseguir evitar un huracán que se les echaba encima. No lo consiguieron, el buque derivó hacia las costas de Florida y acabó hundiéndose en Rebecca Shoal, al lado de Florida, con 488 muertos, casi todos canarios. Aunque haya sido un naufragio lejano, se siente como muy próximo porque las familias estaban aquí. Y se le conoce al Valvanera como el Titanic de los pobres, porque tuvo muchos muertos, tuvo muchas víctimas, fue un gran hundimiento, pero eran pobres los que se murieron. Y entonces no tuvo la resonancia y el autobombo que tuvo el Titanic en su día, porque eran ricos millonarios. Y hace unos años se descubrió el Pesio, está en muy poquita agua, es sorprendente, 12, 13 metros. De vez en cuando hay grupos de canarios que van hasta Florida a bucear en el Valvanera porque tiene un valor simbólico grande ese pecio, aunque esté allá lejos. Los pecios son un gran atractivo para los buceadores, una actividad que ha cobrado protagonismo a lo largo de los años en Canarias. En diferentes islas se han sumergido barcos intencionadamente y de forma controlada para ofrecer una opción más segura a los buceadores. Uno de ellos es el Peñón. Se encuentra cerca de Radazul, en Tenerife. El Peñón, del Meridian, que son preparados, igual que los Team Rex, los pecios gemelos que están frente a Puerto Colón. El Condesito es diferente porque sí fue un pecio natural, o el Cita del Mar. Son pecios que están dentro de la zona de inmersión profunda, pero no muy profunda, en torno a 30 metros. El Peñón está entre 28 y 32, 34 al fondo, la parte de arriba 17 y 18. Entonces son pecios que en una inmersión recreativa, con una botella normal de 12, 15 litros, podemos estar 30, 35, 40 minutos en condiciones de seguridad y sin entrar en descompresión, es importante. Son pecios abiertos, ¿sí? Tienen estructura abierta. No hay ningún recoveco que en un momento dado te puedas perder, pero en todos ellos hay que tener las limitaciones que da el buceo recreativo. El buceo recreativo o deportivo no se puede penetrar en precios, se puede rodear, se puede degustar esa experiencia, pero no podemos entrar en ellos. La bocaina del muelle de Puerto del Carmen se ha hundido un grupo de barcos que están a 5, 10, 20, 40 metros, es decir, que están muy cómodos porque se puede hacer un buceo sencillito en el de arriba o se puede ir más profundo. Después en la boca del barranco del Quíquere, enfrente de la casa de Saramago, hay otro grupo de barcos hundidos. Y en Puerto Calero, que había un submarino amarillo, también se hundieron allí 3 barcos, están así puestos en fila, para verlos con el submarino, pero que se puede bucear en ellos perfectamente. La instalación de un pecio requiere todo un procedimiento previo, ¿no? Hay que descontaminarlo en general, ¿no? Hay que eliminar todos aquellos tipos de, por ejemplo, aceite, residuos de combustible que puedan tener los motores, pinturas que puedan generar también algún tipo de contaminación por metales pesados. Es decir, hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta para evitar el impacto contaminante sobre el entorno próximo. Pero también el pecio, cuando se hunde, genera también un cambio en la dinámica local de corriente y puede generar zonas de más erosión, zonas de menos erosión. Hay que tener muy claro que el pecio quede bien fijado, que no sea algo que las corrientes puedan mover y desplazar de un lugar a otro, y que al final pueda generar también un problema para la navegación. Por eso también se hunde en zonas donde las corrientes son relativamente favorables y la profundidad es la suficiente para evitar que cualquier movimiento del pecio genere luego un problema a cualquier buque que pase por la zona. Es decir, que hay todo un protocolo que ya está bien establecido, bien fijado, y hay un montón de manuales que ya hablan un poco de cuáles son los procedimientos para eliminar todo ese tipo de riesgos, tanto los tóxicos debido a la propia estructura del pecio, como a los efectos que pueda tener de peligros posteriores a la navegación o la dinámica marina de la zona. Canarias ha sido en parte precursora y bastante responsable con la utilización del instrumento del pecio deportivo o el pecio preparado. Son barcos que o bien se han hundido o bien están en malas condiciones o en un momento dado no tienen otra finalidad y se decide con políticas públicas o de colaboración público-privada poder hacer un hueco para esos en el mar, colocarlos.
en zonas que sean especialmente accesibles, descontaminar el barco por completo, tener pecios que no tengan estructuras peligrosas y evidentemente pues, facilitar que ese pecio, que por otra parte hubiera sido algo desechado, se convierta en parte de la vida turística, de la vida marina y de la vida de ocio y deportiva que puede tener una determinada zona. La zona es una zona de caída suave entre la zona circalitoral e infralitoral y la verdad es que el pecio ha generado todo un ecosistema tanto dentro de él como alrededor de él. Donde se colocan esos pecios, donde caen esos pecios, son sitios que florecen la vida por las condiciones de protección para las primeras cadenas tróficas de la vida marina. Cualquier elemento hundido que genere una barrera en los grandes arenales supone un refugio para muchas especies marinas. Por ello, la creación de arrecifes artificiales es una herramienta que se ha utilizado en Canarias para fomentar la vida bajo el mar. El factor principal que va a delimitar qué especie va a ser la profundidad a la que se localice, ¿no? Si estamos en aguas más someras, pues habrá más especies de aguas costeras. Si nos metemos a más profundidad, pues habrán especies que son de aguas más profundas. Porque va a ser un poco el factor limitante que va a determinar qué especies pueden estar o no. Aparte luego de, evidentemente, la temperatura y demás, ¿no? Y la estación del año. Pero básicamente lo que vamos a tener son especies bentodemersales, es decir, lo que llamamos el típico pescado blanco, característico de cada zona, brecas, sama, otras especies como pueden ser también pues fulas, los alfoncitos, rascasios, más o menos esas especies, y luego algunos crustáceos también, algunos crustáceos como pueden ser los cangrejos de tipo, sobre todo lo que son los cangrejos araña, equinodermos tipo erizo o eriza, oroturias, todo va a depender un poco de la profundidad a la que esté instalado el pecio y el entorno próximo. En Lanzarote tenemos varios arrecifes, los tradicionales de producción que son los que están en Arrieta o el que encontramos en Puerto del Carmen o en Caleta Larga cerca de Playa Blanca, y luego tenemos el Museo Atlántico, ese que se encuentra en Playa Blanca, que está formado por estructuras de tipo escultórica, ¿no? Y esas estructuras también forman una estructura parecida a lo que es el arrecife artificial y los peces lo usan para agregarse también en esa zona, ¿no? La ventaja de este sitio, que es un recurso turístico y que los propios buceadores y turistas que van a la zona protegen ya con su presencia el entorno, puesto que los pescadores no se arriesgan a depositar sus nasas en esa zona porque saben que la van a perder. Por tanto, esa actividad turística asociada a los arrecifes o a los pecios puede ser importante cara a la protección. O sea, evidentemente la protección requiere un coste, requiere unos medios de vigilancia y cuando no los tenemos, pues quizás es mucho más posible o aventajado cederlos a ciertos colectivos de buceadores para que lo usen como lugares de atracción turística, lo cual puede generar un atractivo turístico y un proceso de conservación a coste cero, ¿no? Y puede ser muy interesante esa sinergia entre protección y turismo. El objetivo final, disfrutar, conocer y conservar el patrimonio subacuático, sin duda una muestra de la tradición marítima de las islas desde su origen.